Amigos, amigas, un gusto tenerlos en una emisión más de Consumo TIC. Sin duda, 2020 pasará a la historia moderna del país como uno de los años más atípicos que hemos tenido. Ya se ha dicho de distintas formas cómo la pandemia, el confinamiento sanitario, cambió la forma de vivir de la sociedad entera, de entretenernos, de viajar, de convivir y un largo etcétera. Y bueno, pues la industria de las telecomunicaciones, la industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a Elizabeth Peña Jauregui. Ella es especialista en tecnología, en regulación, políticas públicas y en inclusión de género. Elizabeth, mucho gusto en tenerte en esta emisión. Muchas gracias, Enrique, por haberme invitado. Es un honor estar nuevamente con ustedes aquí en Consumo TIC. Elizabeth, desde tu experiencia, ¿cómo pasaste tú este 2020? ¿Cuáles fueron las cosas que tuviste cambiantes en tu vida cotidiana? ¿Cómo fue el quehacer profesional? ¿Cómo ha sido incluso, si me lo permites, las formas de convivir en tu hogar, con los amigos? Eh, no se diga ya, pues, los viajes a los que estábamos tan acostumbrados quienes trabajamos en las coberturas de las telecomunicaciones, ustedes como expositores, nosotros como periodistas, estábamos acostumbrados a viajar y sobre todo a estar en foros muy amplios, precisamente hablando de lo sustancial de la industria de las TIC y de las telecomunicaciones. Pero desde tu experiencia, Elizabeth, platícame cómo fue este 2020 para ti. La forma en que trabajas e interactúas, todo se ha modificado, pero las tecnologías nos han abierto una puerta impresionante. Es lo que yo digo, es el año en donde las puertas se abrieron, ¿no? La mentalidad de la gente comenzó a cambiar. Nos dimos cuenta que algo que era muy mal visto en el gobierno federal, en las empresas, que era el home office, fue necesario y ahora es la forma en que muchos trabajan y se han adaptado. E incluso yo creo que trabajamos más desde casa. La parte que se perdió esa parte de crítica, porque ahora es necesario. También, ¿qué pasó? Abrimos la puerta a que vean nuestro hogar, nuestra familia, porque no tenemos a dónde irnos, ¿no? Estamos con los niños, con el perro, y pues tenemos una conferencia y ya la lavadora suena, tocan el timbre, o sea, estamos abriendo la puerta a nuestra intimidad. Ahora hay una buena discusión en donde dicen, tenemos el derecho a tener la cámara apagada, porque estás también entrando a mi casa. Entonces, son muchas las discusiones que han surgido, pero también muchos los paradigmas que se han roto. Y por lo cual yo creo que es muy, muy importante que se plantee este año como el año de resiliencia, el año donde las puertas se abrieron. Si bien ha sido un año muy difícil en cuestión de todo lo que ha pasado con la pandemia de COVID, las muertes que desafortunadamente hemos tenido en muchos de nuestros casos, algunas pérdidas de gente cercana y querida, pues también hemos visto el otro lado de la moneda, en donde la tecnología está demostrando todas las bondades que tiene y que ya no es un tema que no se reconozca, es un tema que tenemos que promover y que tenemos que apoyar, que esas tecnologías sigan llegando a más gente. Desde como experta en tecnología, en el ámbito de las políticas públicas, ¿cuáles son las cosas que más viste que tuvieron cambios significativos? ¿Cómo es que la tecnología precisamente nos ayudó a superar estos retos, estos desafíos que no fueron menores, meternos, como tú nos dices, a una dinámica que regularmente no vivíamos? Y sobre todo, como tú dices, permitir incluso que mucha gente entre a la intimidad de nuestro hogar. Pues yo creo que lo más importante fue la capacidad de resiliencia que tienen las redes de soportar tanta cantidad de datos, ¿no? O sea, los operadores hicieron una tarea impactante
en que sus redes soportaran toda esta cantidad de datos tan masiva y que obviamente las redes pudieran de llevar la información y actuar de manera, pues, y sin precedentes, ¿no? O sea, pensamos que las redes iban a colapsar en algún momento porque de los días normales, de la cantidad de datos que usabas en un día normal, pues a lo mejor te conectabas a internet, pero de repente tienes a 3, 4 usuarios, cuando es una familia pequeña, digamos, ¿no? Con a lo mejor hijos adolescentes que se conectan todos a la misma vez, videoconferencias, escuela en casa, y entonces la demanda de datos se incrementó a tal grado que dicen que son 4 veces más o hasta 5 veces más de lo que se venía utilizando de manera regular. Entonces, creo que ese es un punto muy importante que no debemos dejar de reconocer, que los operadores hicieron un magnífico trabajo en sus redes, ¿no? En esta resiliencia y en poder aguantar tanta información y que obviamente fueron una parte estructural de la pandemia. Ya han sido. Sin duda, como en toda crisis, pues hay ganadores, hay perdedores, pero sí, sin duda creo que el comercio electrónico, estarías de acuerdo conmigo, en que Sí. fue una de las actividades en donde, como decíamos, nos cambió la forma de adquirir, de comprar, y ahora tuvimos obligadamente que dejar nuestra presencia en las tiendas, en las grandes cadenas comerciales, incluso vivir eventos tan importantes para las ventas, para el comercio, como es el Buen Fin, como fue el Hot Sale, y un sinnúmero de temporadas importantes para el comercio del país. Pues ahora usuarios que nunca habíamos incursionado en las plataformas digitales para adquirir tal o cual producto, incluso una despensa, pues se incursionó mucho en esto. ¿Tú estarías de acuerdo también en que las ventas online son uno de los grandes ganadores de esta crisis, de la pandemia por el COVID-19? Sí, la realidad es que el e-commerce tuvo una exponente utilización, se utilizó a nivel exponencial, digámoslo así. El e-commerce llegó para quedarse. El comercio electrónico ya no se va a ir. La gente que ya adquirió el hábito y encontró la comodidad de comprar desde su hogar, ya no lo va a dejar de hacer. Y ahí tenemos un paradigma más que se rompe. Había gente que tenía mucha desconfianza en el e-commerce, que no quería meter sus datos en la tarjeta y sobre todo gente en edad adulta que aprendió a hacer compras en línea, que se digitalizó, que se tuvo que educar. Y ahí fue donde no solo el e-commerce ganó, también ganamos los usuarios, también ganaron todas esas personas que ahora ya tienen la confianza de usar las tecnologías. Porque una vez que adquirieron la confianza de comprar en línea, también adquirieron la confianza de buscar en línea, de meterse a las redes sociales. Ahora ya está la tía, la abuela, o sea, y ya tienes a toda la familia en la red. Entonces, no solo se perdió este miedo que traíamos de un tema cultural, se pierde también el tema más bien se gana en el tema de educación digital, ¿no? De digitalizar a las personas. Algo que es importante mencionar aquí es que si bien el e-commerce tuvo un incremento exponencial, también el ciberdelito fue exponencial. Porque obviamente se aprovechó mucho de los temas del COVID para que la ciberdelincuencia también suplantara identidades, fraudes y un sinnúmero de delitos que pues no lo podemos obviar, ¿no? También fue un año importante para la ciberdelincuencia. ¿Estarías de acuerdo conmigo también, Elizabeth, que surgieron nuevos conceptos? Otros ya no tan nuevos, pero que cobraron mucha vigencia. Me refiero a dos principalmente, infodemia y fake news. En el 2020 creo que estuvimos hablando mucho sobre ese tema.
y sobre la necesidad precisamente de alfabetizar digitalmente a la ciudadanía en general, precisamente para evitar que este tipo de noticias falsas, de desinformación entre la sociedad, causara más problemas de los que se tuvieron. ¿Tú estarías de acuerdo en que estos temas también fueron importantes a lo largo de todo este año? Por supuesto, la realidad es que es importante mencionar que parte de esta ignorancia, de esta infodemia, se da porque la gente cuando tiene mayor estrés, cuando se siente vulnerable, eh, no suele poner toda la atención en lo que está leyendo, ni buscar las fuentes, sino estamos con el tema del COVID, la presión, el estrés de la enfermedad, y en lugar de buscar si la fuente es real, si quien lo está diciendo es un periodista destacado, alguien que tiene el historial, las credenciales para decir lo que está comentando, la gente lo manda inmediatamente. Y es por este estrés, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, obviamente, ante una pandemia, ante una situación de emergencia que vive el país, pues la gente con todo este estrés provoca más desinformación, que no tenemos ni la paciencia, ni el tiempo, ni la salud mental para tener y confirmar las fuentes. Entonces sí es verdad, las fake news se propagaron de una forma, digamos, hasta ridícula, ¿no? O sea, había cosas que dices, no, bueno, o sea, ¿por qué compartes esto? Pero es parte de todo el estrés que tenemos que se ha producido por la situación sanitaria. Pero también es importante decirlo, las autoridades, ¿dónde está la parte regulatoria? Porque también debe haber una contraparte en las plataformas de regular esas fake news, de poner y bajar esas fake news, ¿no? Entonces, si tú como plataforma reconoces que hay fake news, pues tienes unos lineamientos para poder, obviamente, eliminar todas estas fake news de la red. Y es lo que ahorita se está discutiendo mucho con Twitter y con las elecciones. ¿Qué va a pasar? O sea, porque van a empezar otra vez este boom de fake news y de los candidatos y tal. ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos, de los usuarios? Tenemos derecho a una información de calidad. Tenemos derecho a que todo lo que nosotros y lo que nos llega sea información veraz. Ya lo dice, está en el artículo 7º constitucional, ¿no? Y el 6º. O sea, la información que nos debe llegar y debe ser información, pues, veraz. Entonces, sinceramente creo que es también una preocupación de la parte política, de política pública y de la parte regulatoria para combatir toda esta ola también de fake news a través de las plataformas. Sí, sin duda, esta es una tarea relevante que habrá que abordar. Y bueno, pues, platicaba hace poco con unos amigos y decíamos que qué bueno que ya se está terminando el 2020 antes de que termine con nosotros. Y bueno, pues, quisiéramos brincar precisamente hacia el 2021. Elizabeth, ¿dónde ves tú los retos? ¿Dónde ves desde el punto de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cuáles son las tareas apremiantes que hay que abordar? Una de estas ahorita la hablabas precisamente, pero ¿qué hay también de toda esta adopción tecnológica que tenemos pendiente? Otro especialista decía, la pandemia nos dio un empujón tecnológico, nos orilló, nos obligó a tener una adopción tecnológica mayor y una aceleración mayor en la transformación digital de los sectores productivos. ¿Dónde ves tú las necesidades apremiantes en el 2021? Mira, ay, qué pregunta. Vamos a, y no es que Son muchas, sea, ¿no? y no es que sea bruja, ni mucho menos. A lo mejor sí soy bruja, ¿no? A veces hago magia, pero considero que vamos a continuar en este aislamiento forzado o al menos el primer
y hasta el segundo trimestre del 2021. Es muy obvio por el tema de lo que estamos viendo actualmente, del número de contagios, de cómo va el proceso de la vacuna. Entonces sí vamos a continuar en este aislamiento, al menos los 2 primeros trimestres del año. Y lo que te puedo decir que lo que juega un papel fundamental es la visión holística que puede tener el Estado en materia de competencia y obviamente de una política fiscal. O sea, ya ahorita lo que viene y lo que ha sucedido, pues es toda esta discusión que ya pasó en materia de derechos, de espectro y todo lo que ha sucedido, pero si no cambian, o sea, si no cambian esas políticas que se han aprobado ya la ley de derechos ya está. Si no vamos pensando a largo plazo en ir modificando esta parte de política fiscal, de tener una autoridad realmente que se preocupe por una política integral digital en el país, pues realmente yo veo que no hay mucho avance, porque la preocupación no ha sido la parte tecnológica. O sea, la preocupación ahorita de las empresas es que exista mayor competencia, es que haya un piso parejo. Entonces, para el usuario necesita los servicios de telecomunicaciones. Estamos en una pandemia y estamos hablando que van a incrementar los precios de nuestros servicios, de los servicios que se consideran básicos, ¿no? Servicios públicos de interés general, ahí está toda la palabra. Y esto está, y vuelvo a citar la Constitución porque son nuestros derechos, ¿no? Los que se están viendo pues afectados y vulnerados. Se supone que el Estado debía garantizar nuestro acceso y pues con estos aumentos en los precios pues se ve un detrimento fuerte y realmente los operadores trasladan todo a los usuarios, a los consumidores, o sea, se va trasladando el costo, ¿no? Nosotros somos los que al final pagamos los precios. Estamos comentando, Elizabeth, entonces, bueno, creo que sin lugar a dudas también la conectividad, la cobertura, el desarrollo de habilidades digitales entre la población serán temas cruciales y urgentes de abordar en el 2021. ¿Tú lo juzgas también así de importante? Así es, Enrique. La realidad es que es una prioridad comenzar a hablar de estos temas, pero no solo comenzar a hablar, sino que se haga ya acciones, tener acciones concretas, sobre todo en el tema de educación, porque la radiodifusión que está llegando a los hogares, pues no está cubriendo realmente el 100% de la educación de los chicos. Entonces vamos a tener ahí un gap muy importante en un rezago educativo, ¿no? El 2020 también nos está dejando un rezago educativo, nos estamos dando cuenta que los niños no están aprendiendo de la mejor manera, ¿no? Y si finalmente dicen, bueno, es que ya el siguiente año lo va a reponer, pero realmente es un año que no se va a reponer del todo, ¿no? O sea, nos damos cuenta que si bien la radiodifusión es una herramienta para la parte de educación que pues llega a la mayor parte de los hogares, sí necesitamos tomar acciones en habilitar estas herramientas y este conocimiento digital. No solo se trata de llevar la conectividad, se trata de educar a la gente en habilidades digitales básicas, ¿no? En cómo utilizar un correo, cómo hacer un buen uso del Internet, cómo tener herramientas de ciberseguridad, cómo protegerse en línea. Herramientas y un conocimiento digital que obviamente nos va a ayudar como sociedad a mejorar pues nuestra parte, nuestro bienestar en general, ¿no? La parte laboral, educacional y pues obviamente hacer uso de estas nuevas tecnologías porque el mundo va hacia allá y eso es algo que debemos de estar bien conscientes. El mundo va evolucionando, el mundo ya es tecnológico. No podemos dejar de pensar en que la sociedad necesita tener estas herramientas tecnológicas y sobre todo tener el conocimiento y darle un buen uso a esta tecnología. Sin duda, Elizabeth, creo que de las grandes lecciones que nos deja este 2020 es que
para educar, para trabajar, para asistir a un servicio médico y para muchas otras actividades, la tecnología sin duda va a ser una herramienta prioritaria y que debemos sin duda de seguir impulsando mucho el desarrollo de esas actividades tan necesarias para estar integrados totalmente. Ha sido un gusto tenerte en este espacio, Elizabeth Peña Jauregui. Esperamos seguir teniendo el favor de que estés con nosotros para seguir planteando otro de los grandes retos y desafíos que sin duda tenemos por delante. Es un gusto, Enrique, y no me resta más que desearte a ti y a todo el equipo de Consumo TIC que tengan unas felices fiestas decembrinas y que este año 2021 realmente sea un buen año para todos, que todos estemos con salud, con trabajo y que obviamente sea un mejor año que este 2020. Nuestros parabienes también para todos en tu casa. Amigos y Gracias. amigas, un gusto y los esperamos en una nueva emisión de Consumo TIC.